Farpón, María Elcana, Adelaido y Josefina, Alejandra Adame Rivera, Caleb González Adame, Esperanza Tlamitzi por los padres Juan Carlos Raúl y el padre José Ignacio González Molina, Pedro Migueles Martínez, Evangelina Bautista Portillo, por mi papá Luis Bautista Huerta, Adilia del Carmen Morales Vanega, Concepción Morales, Pedro Vanegas, Gustavo Adolfo Noguera Cuevas, Felipa del Carmen Cuevas, Juan Noguera, Carlos Mendoza Garza, Omar Antonio Nogueras Morales, Javier Cabanas Gancedo, familia Fernández Gancedo, Cabanas Gancedo. En acción de gracias por Iván Alejandro Rosas Luna, familia Rosas Luna, por las intenciones y necesidades de las familias Avendaño Maldonado, Trillo Cortés, Gutiérrez Jaquín, Rodríguez Gutiérrez, Vergara García, Cregueras Díaz, Alicia Jaquín Guzmán, Sago Berra, Rosete, Urias López, Lorán Catarno, Gómez Sentíes, Isaac y Eric, familia Rojas Meléndez, Rojas Santiago, Rojas Pérez, José Antonio García y Gabriel, por el Papa León XIV, por Leonardo González Lozano, Emilia Lozano Tlamitzi, por el Ejército Orante y Combatiente, por la familia García Romero, por la salud a ver si pueden cerrar la puerta, por favor. Por la salud de Rocío y Teresita Espinosa de los Monteros, Rosita Marsal, César Enrique Loranca Calva, Antoine, Luis y Raimundo, María del Carmen Sánchez Acevedo, Catalina Salgado Díaz, Marcial Delgado López. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos nuestra fe hoy en la fiesta de Santiago Apóstol. Aplico esta misa por las intenciones de ustedes y por los que desde el Facebook del santuario nos sintonizan. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad todo aquello que nos separa del amor de Dios. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago, concede a tu Iglesia quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre con su protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados escuchamos la palabra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, decimos todos, entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aleluya, aleluya.
los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a la izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber del cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Sentados. Muy queridos hermanos, estamos reunidos para celebrar nuestra fe, siempre en la presencia amorosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy la Iglesia, desde tiempos inmemoriales, celebra la fiesta de Santiago Apóstol. Hemos escuchado en la aclamación antes del Evangelio: yo los he elegido a ustedes, ustedes no me han elegido. Y esto es cierto, porque para los que consideramos que la vida es un don, es un regalo de Dios, no un derecho de los padres, sino es un regalo de Dios. Nuestra vida, para cualquier ser humano, es el envío para un proyecto de Dios en la tierra, para la propia vocación. Por eso dice Jesús: ustedes no me han elegido, yo los he elegido a ustedes para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Y esto pasó precisamente en la elección de los 12 apóstoles. Si recurrimos al capítulo 1 de Juan, nos dirá el evangelista Juan que primero Jesús llamó a Andrés, después a su hermano Pedro, que eran pescadores, y después, estando en Betsaida, llamó a Santiago y a su hermano Juan, que estaban en la barca de su padre remendando redes. Por tanto, el santo de hoy es de Betsaida. Sus papás eran dueños de barcas para la pesca,
por tanto no eran empleados como Pedro y Andrés, eran hijos de los dueños de Zebedeo y de Salomé. Y de hecho, tanto Pedro, Santiago y Juan son los más comentados en los sinópticos y en Juan, porque son testigos de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, son testigos de la resurrección de Lázaro y son testigos de la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Santiago, Pedro y Juan. Aunque exceptuando a Juan, los demás apóstoles, y exceptando a Judas que se había ahorcado, los demás apóstoles huyeron cuando Jesús más los necesitaba, porque no quisieron morir como el Maestro. Cuenta la tradición que Santiago fue a lo que los romanos llamaban el fin de la tierra, Finisterre, y me refiero a la región de Hispania, que antiguamente la componían Portugal y España. Eran las últimas tierras que tenían los romanos. Ahí también cuenta la tradición que no hubo éxito por parte de la predicación de Santiago en el año 40 y solamente hubo 7 fieles que aceptaron el Evangelio. Y como estaba bastante desanimado Santiago, también cuenta la tradición que se le apareció la Virgen María. Es la famosa Virgen del Pilar. En el año 40 la Virgen no había muerto. Santiago regresa a Jerusalén y como lo podemos leer en el capítulo 12, versículos 1 al 3 de Hechos de los Apóstoles, ya había una persecución contra los cristianos y Herodes Agripa mandó matar a Santiago degollándolo en el año 43-44. Y él es el primer mártir de los apóstoles que muere por la causa de Cristo. Hoy por eso hemos escuchado el relato un tanto atrevido de Mateo, porque todo mundo en aquel tiempo pensaba que Jesús iba a ser rey y que iba a establecer un reino. Por eso la mamá de los hijos de Zebedeo le hace una petición a Jesús. Yo creo que todas las mamás quieren que sus hijos triunfen. Y le hace una petición un tanto atrevida. Quiero que en tu reino uno se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. De hecho, en los reinos de aquel tiempo, los colaboradores más importantes se sentaban a la derecha y a la izquierda del rey. Como hoy también, ¿quién se sienta a la derecha y a la izquierda de un presidente, de un gobernador? Los que son sus amigos, generalmente el secretario de Gobernación o el secretario de Hacienda. Cuando nosotros invitamos a comer a alguien en casa, a los que nos parecen más importantes, los colocamos a nuestro lado. Pero claro, esta petición era absurda porque Jesús no iba a establecer un reino terreno. Y cuando Jesús le pregunta
a estos jóvenes, podrán beber el cáliz que yo he de beber. ¿Y a qué se refiere el cáliz? Podrán morir como yo he de morir. Yo creo que si la madre Salomé hubiera sabido en qué consistía el cáliz, se hubiera arrepentido de su petición. Jesús se refiere al reino celestial, no al reino terreno. Por eso les dice, eso de que se sienten a mi derecha y a mi izquierda, no le corresponde al Hijo del Hombre, sino a Dios. Bueno, de hecho los apóstoles no conocían lo que iba a pasar después, eran peregrinos de la fe. Y por eso los demás apóstoles, los 10, porque estaba todavía Judas Iscariote, se indignaron contra los dos primeros por pedirles ese puesto. Yo creo que si le preguntamos a un presidente de la República, a un gobernador, a un presidente municipal, cuánta gente servil y lacaya antes de acceder al poder están como moscas pidiéndole algún trabajo. O cobrando facturas quienes hayan dado dinero en campañas. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice una gran verdad, una verdad que es inobjetable hasta el día de hoy en los países donde no hay democracia o donde hay una simulación de la democracia. Cuando Jesús afirma, ustedes saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Porque generalmente los jefes viven en palacios, tienen una seguridad grandiosa y cuando pasan por las calles los preceden 100, 200 guaruras, cosa que a nosotros no nos es permitido, ¿no? En cambio, cuando hay una verdadera democracia, cosa que está muy lejos de verla México y muchos países del continente, hay distribución de la riqueza, hay obras, y por eso los que hemos tenido oportunidad de viajar a Europa, pues Europa dista mucho de ser México, porque ahí sí hay obras. Tal parece que Puebla está bombardeada por sus calles y ya nos acostumbramos a eso. En cambio, cuando uno visita Francia, Inglaterra, Alemania, España, ahí no hay bachetón, ahí las calles tienen cemento hidráulico. Y ahí el alambrado no es como nuestro alumbrado. Los cables son subterráneos. Jesús dice cómo es la situación en su tiempo, que estaba Poncio Pilato de gobernador, Herodes Agripa de rey y Tiberio de emperador de Roma. Nos dice que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande, que sea el servidor de todos. Y yo creo que son pocos los ejemplos en México, y ustedes pueden dimensionarlo donde trabajan, que el jefe, el gerente, el director, sea una persona justa o sea una persona noble. Muchos de los que detentan el poder a veces son prepotentes
son injustos. Y a veces quienes están en el organigrama del poder no es la gente más preparada. Algún chico se quejaba conmigo que tuvo puro 10 en su especialidad como médico y lo mandaron de aquí a 20 horas. Y él me decía, padre, 2 de mis compañeros tuvieron 7, 6 y están trabajando en Puebla. El grave problema es que son médicos. Y si un médico fue flojo en su carrera, no me imagino cuáles serán sus diagnósticos en el trato con enfermos. Pero eso es lo triste, ¿no? De hecho, toda la predicación de Jesús va en pro, no de una utopía, porque si hay países que lo viven, no es utopía. Más bien hay personas que rechazan el mensaje de Jesús y que se dedican a estafar, a robar, a matar, a secuestrar o a negocios ilícitos que dejan más dinero. Por eso nos dice Jesús hoy, si tú quieres ser mi seguidor y si quieres ser el primero, tienes que servir a los demás. Finalmente, Jesús se pone como ejemplo, porque lo que más nos cae mal a nosotros, y creo que a ustedes también, es que una persona diga una cosa y haga otra. Que el padre de familia le diga a sus hijos, no tomen, y él se emborrache. Que el padre de familia le diga a los hijos, no peleen porque son hermanos, y le grite a su esposa. Y eso se llama incoherencia. Por eso Jesús fue coherente. Y por eso a Jesús lo mataron. Porque sus palabras no les gustaban a los que tenían poder en su tiempo. Jesús no es un falso profeta, ni un falso predicador, ni un líder populista de los que tenemos muchos en la patria. No, Jesús dice, y yo doy el ejemplo, porque yo no he venido a que me sirvan, sino a servir y a dar la vida en rescate por todos. Por eso, ser cristiano es un compromiso que tiene que abarcar toda nuestra vida, no solamente en la celebración de la misa, sino lo que nos es más difícil en nuestro trabajo, en nuestro ambiente familiar, en la vida universitaria, en el deporte. Ahí tenemos que ser buenos cristianos. Pues que el ejemplo de Santiago Apóstol, por cierto, patrono de España y patrono cuando la Nueva España pertenecía a España, también era patrono de la Nueva España, porque en el archivo municipal de Toledo se conserva un decreto del 25 de julio de 1643 firmado por el rey Felipe IV, donde declara patrono a Santiago Apóstol. Por eso a los que les gusta la arquitectura, casi en la mayoría de los templos no faltan 2 imágenes, la de San José, patrono universal de la Iglesia, y la de Santiago Apóstol,
patrono de España. Hoy España está de fiesta allá en Santiago de Compostela. Y aunque nos dicen que en Europa ha bajado la fe, yo les aseguro, cuando salgan del templo, hay transmisión directa de la iglesia de Santiago de Compostela y está llenísimo. Y claro, la tradición le ha adjudicado que cuando los pequeños reinos que integraban la actual España luchaban contra los moros, apareció Santiago en un caballo blanco liderando la lucha contra los infieles. Claro, hoy la verdadera lucha es a través de nuestro testimonio, de nuestra coherencia, de que lo que creemos, lo vivamos, pero lo vivamos en serio, porque es un compromiso ante Dios, por el ejemplo de Santiago Apóstol. Pues que el Señor nos conceda su gracia y su fuerza para que remedie nuestras necesidades, para que si es su voluntad dé salud a los enfermos, para que escuche la acción de gracias de algunos, pero en especial que nos dé consuelo cuando hemos perdido a un ser querido. Dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses: no lloren como aquellos que no tienen esperanza. Bueno, es legítimo llorar cuando una persona muere. Puede ser papá, mamá, el hermano, el hijo, la hija, hasta la amada suegra y el amado suegro, porque se llama duelo. Pero cuando se termina el ciclo del duelo, la vida tiene que continuar. Yo siempre he dicho que cuando una persona va al panteón cada 8 días, o es porque no ha cerrado el ciclo del duelo, o es porque tiene remordimientos, porque no trató bien a esa persona. Por eso hay que tratar bien a los que viven con nosotros. Si viven los papás hay que aprovecharlos. Si vive tu suegra y tu suegro, aprovéchala, porque te ha dado lo mejor que es su hijo, su hija. Si vive el yerno y la nuera también, porque esa es la máxima de Jesús: amaos los unos a los otros. Que María Santísima, estrella de la mañana, nos tome de la mano y nos conduzca siempre al misterio inefable de Cristo nuestra Pascua. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En pie, por favor, elevemos nuestra súplica al Padre. Respondemos todos: Padre, escúchanos. Por el Papa León, por nuestro obispo Víctor, por todos los ministros de la Iglesia, oremos al Señor. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos al Señor. Por todos nosotros, por nuestras intenciones y necesidades, por Iván Alejandro Rosas Luna, por la familia Rosas Luna, en esta acción de gracias, oremos al Señor. Por los que no tienen trabajo, por los que no tienen ganas de vivir, por los que padecen ansiedad y depresión, por los enfermos, los agonizantes, los presos, los migrantes, por los que están en asilos en contra de su voluntad, por las mamás buscadoras, para que hayan en Dios y en los más cercanos ayuda y consuelo, oremos al Señor. Por el eterno descanso de Delfina Vázquez Jiménez en su 2º aniversario, por mi papá Luis Bautista Huerta, para que les dé el descanso eterno, y a su familia la esperanza cristiana, oremos al Señor.
Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados cantamos. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que en la fiesta de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes
y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Delfina Vázquez Jiménez, a quien llamaste hace 2 años de este mundo a tu presencia. A mi padre Luis Bautista Huerta. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, llenos de profunda alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. Permitas que me separe de ti. El pecado del mundo, danosla. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entre el cuerpo de Cristo.
la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. En pie, por favor. Oremos. Por intercesión del apóstol Santiago, en cuya festividad hemos recibido con alegría tus santos sacramentos, concédenos, Señor, tu protección y tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor, dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Señor, esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, Santiago Apóstol, que pasen buenos días.